La flor rota. En un silencioso valle, entre montañas cubiertas de neblina, un anciano maestro caminaba lentamente por un sendero de piedras. Sus pasos eran suaves, casi imperceptibles, como si temiera interrumpir el murmullo del viento o el canto lejano de los pájaros. A su lado, un joven discípulo lo seguía en silencio, cargando en su interior muchas preguntas sin respuesta. Al llegar a la orilla de un pequeño estanque, el maestro se detuvo. Frente a ellos había una flor marchita, rota por la mitad, como si el peso de la vida la hubiera vencido. Sus pétalos estaban caídos, y sin embargo, en medio de su fragilidad, conservaba una pequeña chispa de belleza. El discípulo, conmovido, preguntó: «Maestro, ¿por qué la naturaleza permite que algo tan bello se rompa? ¿No sería más justo que la flor viviera siempre intacta, ofreciendo su color y su fragancia?» El anciano sonrió con calma y respondió: «Hijo mío, en esta flor rota se esconde una de las más grandes lecciones de la vida. Todo lo que nace, un día cambia, se transforma o se quiebra. Esa es la enseñanza que la naturaleza susurra, aunque muchos no quieran escucharla». El discípulo permaneció en silencio, observando el reflejo de la flor en el agua del estanque. Sus pensamientos se entremezclaban con la brisa, la belleza efímera, el dolor de la pérdida, el misterio del cambio. El maestro prosiguió: «Cuando miras esta flor rota, puedes elegir dos caminos: lamentarte por lo que ya no es, o agradecer por lo que aún permanece. La primera elección te llenará de tristeza, la segunda te abrirá las puertas de la paz interior». El joven bajó la mirada, comprendiendo que la respuesta no era solo para la flor, sino para la vida misma. Y así comenzó su aprendizaje, con la simple contemplación de lo quebrado, con la reflexión profunda que surge cuando se observa la fragilidad de lo existente. El maestro se sentó junto al estanque, cerró los ojos y dejó que el silencio hablara por él. El discípulo, aún con la imagen de la flor rota en su mente, lo imitó. Permanecieron así un largo rato, escuchando únicamente el murmullo del agua y el crujido suave de las hojas movidas por el viento. Finalmente, el maestro habló con voz serena: «En el camino espiritual, hijo, hay una verdad que nunca debemos olvidar: todo lo que surge está destinado a desaparecer. Esta es la enseñanza de la impermanencia. No hay forma de detener el paso del tiempo, no hay manos que puedan retener lo que, por naturaleza, debe transformarse». El discípulo frunció el ceño, como si esas palabras pesaran demasiado en su corazón. «Entonces, maestro, ¿todo lo que amo, todo lo que poseo, un día se irá?», preguntó con un hilo de voz. El anciano lo miró con ternura y asintió. «Sí. Tus alegrías, tus bienes, tus amigos, incluso este cuerpo que ahora habitas. Nada permanece igual. Y sin embargo, no debes temer, porque en comprender esta verdad se esconde la verdadera libertad». El discípulo guardó silencio, sintiendo cómo sus pensamientos intentaban luchar contra esa idea. Recordó a su madre enferma, a los amigos que ya no veía, a los días felices que nunca regresarían. Un nudo de tristeza se formó en su garganta. El maestro, percibiendo su dolor, señaló de nuevo la flor rota. «Mírala bien. A pesar de su fragilidad, aún ofrece un reflejo en el agua, aún conserva parte de su color, aún nos enseña con su presencia. Si supiéramos mirar de esa manera cada momento de la vida, no lo desperdiciaríamos en quejas, sino en gratitud». El discípulo respiró hondo. Por primera vez, comprendió que no era la flor la que estaba rota, sino su forma de mirar la realidad. El viento sopló con más fuerza, como si quisiera grabar esa enseñanza en lo más profundo de su ser. Al día siguiente, mientras el sol despertaba con tonos dorados entre las montañas, el discípulo se levantó más temprano que de costumbre. Caminó hasta el mismo estanque donde habían visto la flor rota. La encontró allí, más marchita aún, inclinada hacia la tierra como rindiéndose a lo inevitable. Por un instante, sintió tristeza. Pero recordó las palabras de su maestro: «Puedes elegir la queja o la gratitud». Respiró profundo y decidió mirar con otros ojos. Ya no vio solamente una flor que se apagaba, sino la oportunidad de contemplar el misterio del cambio. Comprendió que cada pétalo caído era también un regalo, una señal de que la vida nunca se queda inmóvil.
Ese mismo día, al volver al templo, notó que uno de los cuencos de barro que usaban para las comidas tenía una pequeña grieta. Antes habría pensado en reemplazarlo, pero esta vez lo sostuvo en sus manos y reflexionó. Aunque tenga una herida, todavía sostiene el alimento. Aunque esté marcado por el tiempo, aún cumple su propósito. Y sonrió. Por la tarde, un compañero del monasterio lo saludó con alegría, y el discípulo, en lugar de pasar de largo como solía hacerlo cuando estaba preocupado, se detuvo a escucharle. Entendió que ese instante, por más pequeño que pareciera, también era fugaz y debía ser valorado. Mientras barría las hojas secas del patio, recordó a su madre enferma. Sintió un nudo en el corazón, pero no lo rechazó. Lo aceptó. Murmuró en silencio. El amor que siento por ti no depende de tu permanencia, sino de la huella que dejas en mí. La brisa llevó sus palabras suavemente, como si la montaña misma las acogiera. Ese día, el discípulo comprendió que la enseñanza de la flor rota no era solo una idea, sino una práctica. Cada momento de la vida le ofrecía una oportunidad para aprender a soltar y, al mismo tiempo, agradecer. Al caer la tarde, el discípulo regresó junto al maestro. Lo encontró sentado bajo un viejo árbol de ciruelo, observando con calma cómo las últimas luces del día se deslizaban entre las ramas. El joven se inclinó respetuosamente y dijo: «Maestro, hoy comprendí que todo cambia, que nada permanece igual. He intentado mirar con gratitud la flor rota, el cuenco agrietado, incluso los recuerdos de mi madre enferma. Pero hay algo que no sé cómo manejar, el dolor. ¿Cómo puedo aceptarlo sin sentirme vencido?». El maestro abrió los ojos lentamente, como quien despierta de un sueño profundo, y respondió: «Hijo, el dolor es un visitante inevitable en nuestra vida. Pretender que nunca toque a nuestra puerta es una ilusión. Pero escucha bien, el dolor no es enemigo, es un maestro silencioso. Si lo rechazas, se volverá más pesado; si lo escuchas, puede transformarse en comprensión». El discípulo permaneció en silencio, dejando que esas palabras penetraran en su corazón. El maestro tomó una piedra pequeña del suelo y la colocó en la palma del discípulo. «Siente su peso», dijo. «¿Es liviana o pesada?». «Pesada, maestro», respondió el joven, sorprendido de lo firme que se sentía la roca en su mano. El anciano asintió. «Ahora, colócala en el suelo». El discípulo obedeció, y al hacerlo, sintió un alivio inmediato. «¿Lo ves?», continuó el maestro. «El dolor en tu vida es como esa piedra. Mientras lo aprietas con fuerza, te agobia. Cuando lo colocas en el suelo de la aceptación, deja de lastimarte. No desaparece, pero deja de ser una carga que llevas dentro de ti». El discípulo cerró los ojos y respiró profundamente. Por primera vez, comprendió que aceptar el dolor no significaba rendirse, sino aprender a soltarlo para que se convierta en parte del camino, no en un obstáculo. El maestro sonrió con serenidad. «Recuerda esto: lo que rechazas, te persigue; lo que aceptas, te libera». El viento nocturno comenzó a soplar suavemente, como si también confirmara aquella enseñanza. Los días en el monasterio transcurrían con la calma de una corriente de agua. Cada jornada estaba marcada por el sonido de la campana, que llamaba a meditar, a estudiar y a realizar las tareas más simples. Pero para el discípulo, ahora cada momento se había transformado en un terreno fértil donde practicar la aceptación. Una mañana, mientras partía leña junto a otros monjes, una astilla se clavó en su mano. El dolor fue agudo, y por un instante, la antigua costumbre de quejarse estuvo a punto de brotar en sus labios. Sin embargo, recordó la piedra que el maestro le había puesto en la palma. Cerró los ojos y respiró. «Este dolor también es parte del camino», murmuró. Con calma retiró la astilla y continuó su labor, sin enojo ni resentimiento. En otra ocasión, uno de los monjes más jóvenes tropezó accidentalmente con él y derramó agua sobre su túnica. El discípulo sintió la reacción inmediata de molestia, pero dejó que esa sensación flotara como una nube pasajera. En lugar de reprender, sonrió y dijo: «Así como el agua fluye, también deben fluir nuestros errores». El monje joven se inclinó avergonzado,
pero la suavidad en la voz del discípulo convirtió el error en aprendizaje compartido. Durante las comidas, al observar el cuenco agrietado que todavía se usaba, el discípulo lo contemplaba con respeto. Aquella grieta ya no era para él un defecto, sino una lección viva: lo imperfecto también puede sostener lo esencial. En la noche, al recostarse, volvía a recordar a su madre. La tristeza aún estaba allí, como un visitante silencioso. Pero esta vez no luchó contra ella. La saludó con gratitud, como quien abre la puerta a un viejo amigo. Y en ese gesto simple, encontró paz. El discípulo comprendió que la aceptación no era un acto único, sino una práctica constante, repetida en cada instante de la vida. Una forma de vivir que convertía el dolor en maestro y la imperfección en camino. Una mañana clara, el maestro invitó al discípulo a caminar más allá del templo. Tras un largo sendero de piedra, llegaron a un jardín cuidado por generaciones de monjes. Había allí flores de todos los colores, árboles frutales, hierbas medicinales y rincones donde el musgo crecía silencioso. El maestro extendió la mano y señaló el paisaje. «Mira, hijo, este jardín es como la vida. Aquí conviven flores que florecen radiantes y otras que ya se marchitan. Algunas plantas dan frutos dulces, mientras otras apenas comienzan a brotar. Y aún así, todas tienen un propósito». El discípulo observó con atención. Vio pétalos recién abiertos brillando con el rocío, pero también tallos quebrados y hojas secas que caían al suelo. «¿Y qué propósito tienen las flores rotas, maestro?», preguntó con sinceridad. El anciano sonrió. «Sin ellas, la tierra no recibiría abono. Los pétalos caídos alimentan el suelo, las ramas secas se convierten en leña que da calor, y hasta la fragilidad enseña a los ojos atentos que la perfección no existe. Todo cumple su ciclo, y en ese ciclo todo se conecta». El discípulo se inclinó hacia una flor rota, recordando la primera lección junto al estanque. Ahora no la veía como una pérdida, sino como parte de una danza más amplia. Comprendió que la vida no debía ser juzgada por la permanencia, sino celebrada por su transformación constante. El maestro colocó suavemente una hoja seca en la palma de su discípulo y dijo: «Así como esta hoja ya cumplió su tiempo, tú también cumplirás el tuyo. Pero lo que importa no es cuánto dure, sino la huella que deja en los demás». El discípulo cerró los ojos, sosteniendo la hoja como si fuera un tesoro. Sintió que el jardín entero le hablaba: nada está de más, nada es inútil. La belleza y la fragilidad son parte del mismo tejido de la existencia. Y en ese instante, la metáfora se convirtió en verdad viva dentro de él. Con el paso de los días, el discípulo comenzó a notar que su corazón estaba más ligero. Ya no reaccionaba con la misma prisa ni con el mismo apego. Su mirada había cambiado, y esa transformación no pasó desapercibida para los demás monjes. Una tarde, un joven del monasterio se le acercó con lágrimas en los ojos. Había roto accidentalmente su rosario de cuentas, y lo sostenía en las manos como si hubiera perdido un tesoro. «Hermano, ¿qué haré ahora?», preguntó entre sollozos. «Este rosario me acompañaba en mis oraciones, y ahora está roto». El discípulo lo miró con compasión, y sin apresurarse, tomó entre sus manos las cuentas esparcidas. «¿Recuerdas la flor rota en el estanque?», le preguntó. El joven asintió, limpiándose el rostro. «Lo que está roto también puede enseñar», continuó el discípulo. «Este rosario puede volver a unirse, pero aunque no lo hicieras, sus cuentas siguen siendo cuentas. El valor no se pierde con la forma, sino con el olvido de su propósito». El muchacho guardó silencio, observando las cuentas en su regazo con otra mirada. En otro momento, mientras ayudaba a un anciano monje a caminar por el patio, el discípulo recordó las palabras de su maestro: «Lo que rechazas, te persigue, lo que aceptas, te libera». Y en vez de sentir carga por sostenerlo, percibió la fragilidad del anciano como una oportunidad para honrar la impermanencia. Poco a poco, otros en el monasterio empezaron a buscar en el consejo. No porque hablara mucho, sino porque su serenidad se había convertido en una enseñanza silenciosa. Era como si la flor rota hubiera florecido dentro de él, irradiando una paz que se transmitía sin esfuerzo.
El discípulo comprendió entonces que la sabiduría no es propiedad de quien la recibe, sino un río que debe seguir fluyendo hacia otros corazones. Una tarde tranquila, cuando el cielo se teñía de tonos anaranjados y el eco de la campana resonaba en el valle, el discípulo volvió al estanque donde todo había comenzado. La flor rota ya no estaba, sus pétalos habían caído por completo, y solo quedaba un tallo inclinado hacia el agua. El maestro apareció en silencio a su lado. Ambos contemplaron el vacío dejado por la flor. «Maestro», dijo el discípulo con voz serena, «al principio sentí tristeza al verla rota. Luego aprendí a verla con gratitud. Hoy ya no está, pero no siento pérdida. Siento paz». El anciano asintió con una sonrisa suave. «Así es la vida, hijo. Nada permanece en su forma, pero todo deja una huella. Esa flor no ha desaparecido, se ha transformado en tierra, en alimento, en memoria. Y lo más importante, se ha convertido en un maestro para ti». El discípulo bajó la cabeza en señal de respeto. «Entonces, maestro, ¿podría decir que todos somos como flores rotas en algún momento de nuestra existencia?». El anciano lo miró con ojos brillantes. «Sí. Todos llevamos grietas, pérdidas y heridas. Pero en esa fragilidad se esconde la verdadera belleza. Cuando aceptas tu propia ruptura, dejas de temer a la vida y comienzas a vivir en plenitud». El viento sopló, levantando algunas hojas secas que flotaron sobre el agua del estanque. El discípulo la siguió con la mirada y sintió que, en su corazón, algo había florecido de nuevo. En silencio, comprendió que la flor rota no era solo un recuerdo, sino un símbolo eterno de transformación, de paz interior y de la sabiduría que surge cuando dejamos de resistirnos al cambio. El maestro colocó una mano sobre su hombro y dijo: «Nunca olvides, hijo, incluso lo roto puede iluminar el camino». El discípulo cerró los ojos y respiró profundo. En ese instante, supo que su aprendizaje apenas comenzaba, y que cada paso en el sendero sería, en sí mismo, otra flor que lo invitaría a contemplar. El estanque permaneció en calma, reflejando no solo el cielo del atardecer, sino también la quietud que había nacido en su interior.